En el Chilam Balam se habla de los itzáes últimos dominadores de Chichén Itzá. En un pasaje del libro de la comunidad se pregunta, ¿los itzáes llegaron o estaban? Se trata de los dueños verdaderos de este lugar y al modo de letanía el libro repite, estaban, estaban, estaban. Posteriormente el anónimo narrador dice, soy alguien yo, dicen que me crearon de la noche. El Chilam Balam reflexiona sobre el origen de las cosas. ¿Quién es el dueño de algo? ¿Somos los que llegamos o somos los que somos creados? Chichén Itzá es una rueda calendárica. Los distintos tiempos se preguntan sobre los pobladores de este sitio. ¿Llegaron o estaban? Esta es la puerta de entrada a la parte de Chichén Itzá conocida como Serie Inicial. Todavía no se puede visitar esta zona, está siendo explorada. También se le conoce coloquialmente como el Viejo Chichén. Algunos de los edificios que están aquí adentro son contemporáneos de los edificios del castillo, pero hay otros anteriores que nos dan evidencia de cómo fue la vida antes del esplendor militar de Chichén Itzá. Todas las ciudades prehispánicas en el área maya tienen un núcleo que son el área donde están los palacios, donde vivían los reyes. Pero además hay todo un sistema, en el caso de Chichén, un sistema de caminos, de calzadas que comunican a diferentes grupos de edificios. Por ejemplo, por la serie inicial es un conjunto excepcional porque se ve que arquitectónicamente desarrollaron aquí toda esta técnica en la que tenemos edificios en un segundo nivel con patios y entonces estos famosos patios galerías, o sea, es un arreglo arquitectónico que se genera aquí en Chichén Itzá, ¿no? Conocimiento de arquitectura, conocimiento de sistemas constructivos, conocimiento también de las cargas que reciben los muros, las columnas, todo esto. Cuando ya está bien dominado toda esta tecnología, este trabajo de ingeniería, entonces empiezan a surgir nuevas formas, nuevos arreglos, nuevas espacios, palacios que tenían una función específica, ¿no? ¿Qué nos dice aquí este muro? Son representaciones primero de élite, porque esta representación que vemos nosotros con celosías es parte marca el lugar donde vivían los gobernantes, ¿no? Está marcando un área de élite, pero también hay representaciones de guerreros. Hay indicios de producir en serie todas estas cosas porque hemos encontrado sellos, por ejemplo, de garrapatas, que en maya es un apellido Pech, arañas, por ejemplo, que es de apellido Am es araña, y así ciertos sellos que tienen que ver con familias que producían determinadas tipos de piedras.
Este es un palacio, obviamente con representaciones de gobernantes que probablemente que vivían en este espacio. Estas banquetas son como la base de las camas. Obviamente esto estaba limpio, todo estucado, estaba recubierto con algodón, también con petates. Entonces aquí es donde vivía la gente, ¿no? Patios también, habían las actividades básicas de cocina Y estas columnas con bajorrelieve tienen que... formaban parte de todo este patio, ¿no? Con otras habitaciones alrededor. La arquitectura maya suele ser tan exuberante como la naturaleza que la rodea, y sin embargo hay algunos casos de austeridad en el arte maya. Es el caso del Acatzip, que es un edificio que se encuentra en el área central de Chichén Itzá, no está abierto al público, está en una zona restringida. El Acatzip destaca por su pureza de formas, es una geometría que si tuviera que reflejar un paisaje, más bien reflejaría el del desierto, no el de la selva feraz de Yucatán. Las formas austeras y puras del exterior encubren un misterio por dentro. Es un sitio donde la escritura se hizo de noche. Acatzip quiere decir precisamente piedra labrada en la noche. Cuando John Lloyd Stephens visitó en el siglo XIX Chichén Itzá, se sorprendió de encontrar esta escritura que él llamó la escritura de noche. Están los glifos en este dintel y abajo la figura de lo que primero se pensó que era un sacerdote oficiando un ritual y posteriormente se supo que era un gobernante. Resulta interesante reflexionar también en la condición invisible de muchas obras mayas. En este caso tenemos un trabajo muy refinado destinado a la oscuridad. Solamente puede ser contemplado con cierta iluminación, pero en el arte maya lo que no se ve o no se ve del todo, lo que está en la oscuridad y en la sombra, también significa. La escritura de noche no deja de transmitir sus mensajes a pesar de que nadie la vea. Existen aún montículos arruinados y una multitud de fragmentos de escultura yacen dispersos por todo el terreno. Representando ideas muy curiosas y que ordinariamente interrumpían nuestro paso durante el examen de estos edificios, pero cuya descripción no intento dar. Con estas palabras, John Lloyd Stephens, el viajero norteamericano que visitó Chichén Itzá en 1841, se refiere a la parte no explorada de la ciudad. A través del tiempo, Chichén Itzá se ha sometido a capas sucesivas de investigación. Lo más sorprendente es que se considera que aún está en un 50-60% de su exploración. De modo que todos estos montículos que veía
John Lloyd Stephens, que ni siquiera se atrevía a describir para no interrumpir su relato, hoy en día aún siguen siendo enigmas que habrán de ser descubiertos en el porvenir. En 1914, el arqueólogo norteamericano Sylvanus Morley llegó aquí a Chichén Itzá para explorar las ruinas. Él venía patrocinado por la Fundación Carnegie. A causa de la Revolución Mexicana no pudo empezar a trabajar, pero muy pronto recibió otro ofrecimiento. Se convirtió en agente secreto de los Estados Unidos, trabajando para la Organización Naval de Inteligencia, antecedente de la CIA. Tiempo después, se convirtió no solamente en un gran arqueólogo de la zona maya, sino en representante de los mayas. Ellos confiaban más en Morley que en el gobierno mexicano, de modo que Morley también fue muy querido entre los pueblos mayas. Es para muchos el personaje que inspiró la figura de Indiana Jones, el arqueólogo aventurero. Sylvanus Morley fue espía, arqueólogo, interlocutor y representante de los mayas, una de las figuras más coloridas de la arqueología. Lo que tenemos en la parte de atrás y el área que ocupa el Templo de los Guerreros sobre el cual nos encontramos, así como el castillo, es algo que se conoce como la Gran Nivelación. Cubre aproximadamente entre 5 y 6 hectáreas y se denomina así porque fue una actitud, una acción intencional, trabajo conjunto en la época prehispánica de reunir material para nivelar un terreno, crear un gran basamento sobre el cual los arquitectos planearon la edificación de un sinnúmero de edificios, el castillo, el gran juego de pelota, columnatas. Uno de los aspectos que he estado trabajando en los últimos años es entender que en el caso de una ciudad como Chichén Itzá, el centro cambió de sede a través del tiempo. Entonces, a partir de 900, rota, se cambia, se selecciona la gran nivelación y claro, la gran nivelación se realiza ocupando o utilizando edificios y construcciones que se fechan precisamente contemporáneas a las monjas. Podemos pensar que incluso todo lo que se encuentra por debajo de la gran nivelación, estas pequeñas plataformas o estructuras, eran parte de grupos periféricos de ese centro primario. Estamos sobre la gran nivelación y estratigráficamente estos muros nos revelan toda esta acumulación de escombro intencional que se realizó a través del tiempo. ¿Y hasta qué profundidad hay más o menos basamentos construidos? Sabemos que esto se asienta directamente sobre la roca madre, ¿no? Este primer gran intento. O sea que ya abajo de esto ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Esto llegaría hasta la pirámide del castillo o no? Esto está debajo del castillo. O sea que esto continúa hasta el castillo. Esto debe continuar. La subestructura del castillo está montada sobre esta base. Está montada sobre esta base también. Ya. Incluso la subestructura del castillo estratigráficamente está por encima de esta construcción. Entonces esto nos sirve mucho para entender las capas de tiempo que hay en Chichén Itzá. Sí, y los momentos que está sucediendo en la ciudad,
y preguntas como por qué cambia, o qué hace rotar, qué hace cambiar ese centro tan elaborado que está a unos metros al sur y cuya sede fue Las Monjas y pasa a este lado. Aquí estamos entrando a la subestructura del castillo. Sí, esto podemos ver en ambos lados, era el relleno que cubría la subestructura. Esto fue abierto en la década de 1930 por arqueólogos que trabajaron. ¿Cómo se hizo esto? ¿Se sabía que estaba esta subestructura, había antecedentes? ¿Cómo se descubre este túnel por el que acabamos de entrar? A partir de 1928, arqueólogos mexicanos empiezan a trabajar el castillo y las actividades que realizan es tratar de entender si había una subestructura. Excavando en el lado sur, en el lado oeste, en el lado oeste y en el lado norte, detectan que se encuentra esta subestructura. Y entonces, con base en esa información, lo que deciden hacer es intervenir o es llegar a la estructura desde el lado norte, y obviamente le pegaron y encontraron esta escalinata, la que nos lleva a la parte superior, al templo. Ya estamos aquí en la Cámara del Tesoro, el altar del castillo. Efectivamente, llegamos a la parte superior de la subestructura del castillo, donde tenemos el chacmol, la escultura del chacmol, y en la parte de atrás un jaguar. Esto estaría, si no descubierto, por lo menos en una terraza, digamos. Esta era la terraza, estaría hacia afuera. Estamos adentro de la primera cámara, puedes incluso ver la bóveda, el elemento está... Y desde aquí se podía ver la ciudad. Efectivamente. Esa es una escultura, hay más de 20 chacmoles en Chichén Itzá. Podemos ver incluso tiene las pupilas con... Son incrustaciones de jadeíta y concha, y los dientes son también de concha. Y aquí está el trono del jaguar, el jaguar rojo. Sí, en este caso es un trono en el cual es un trono, nada más es un jaguar, no es un trono bicéfalo, se puede apreciar perfectamente sobre el lomo el área donde estuvo un disco de turquesa, ¿no? Que aparentemente fue expuesto al fuego. El cuerpo del jaguar está decorado con ocre. Los colmillos, así como los dientes del jaguar, son de concha marina, y las piedras verdes que forman los ojos, como serían las manchas del jaguar, es básicamente jadeíta, ¿no? Que fue importada por Chichén desde el Valle del Motagua, en la parte de tierras altas del oriente de Guatemala. Y como comentábamos, en esta cámara posterior hay un espacio sobre el lomo del jaguar suficiente para que se haya sentado el soberano de frente, no solamente mirando al interior, parte del interior de este primer cuarto donde tú y yo nos encontramos, quizás al chacmol si lo habían puesto en este primer cuarto, y definitivamente hacia el lado norte. Oye, y Edward Thompson, el vicecónsul norteamericano que saqueó el cenote sagrado de Chichén Itzá, también estuvo en esta cámara y quiso hacer de las suyas aquí. Quiso hacer de las suyas llevándose el jaguar, pero fue detenido. ¿Y cómo se le impidió eso? Esto, el viajero y explorador, también amante de la cultura maya, Theobald Mahler, dio la nota a las autoridades mexicanas, y pues se le confiscó el jaguar. Ya estaba empacado, listo para ser embarcado en el puerto de Progreso, que está al norte de la ciudad de Mérida. O sea, ya estaba a punto de subir a un barco. Para pasar a otras latitudes.
La zona maya ha estado sujeta a cíclicas crisis de sequía. Cada vez que esto sucedía, los mayas pasaban no solamente por una crisis alimentaria, sino también por una crisis de creencias. Sus dioses ya no estaban cumpliendo. Eran reforzados para que cumplieran mejor. Las figuras de los atlantes nos hablan de una relación con la cultura del México central. Los itzáes que vivieron en Chichén Itzá tenían una cultura múltiple, comunicaban mensajes del centro de México con el área maya. En este edificio vemos una serie de falos que representan la fertilidad. Cuando había una crisis en la economía y en la agricultura, se requerían otros símbolos, nuevos dioses para cosechar al fin los frutos. El cambio significativo que se puede observar desde más o menos el año 900 es la presencia de Kukulcán, que es la Quetzalcóatl. Entonces, no solo la vemos plasmada y también proyectada en el castillo de Chichén, sino que en Uxmal, por ejemplo, en el juego de pelota, hay una serpiente emplumada. En el cuadrángulo de las monjas también vemos una serpiente emplumada. Hay una época de sequía. Hay la representación de los dioses como que no están siendo efectivos con toda la ritualidad de fertilidad. Entonces como que refuerzan esa representación de esa deidad de la lluvia. ¿Por qué? Porque hay una intensa representación de falos, hay personajes con los miembros expuestos. Entonces, eso no está hablando de falta de fertilidad, no está hablando de que hay sequía, las cosechas no se están logrando, y entonces todas estas representaciones van enfocadas a eso. Y también hay una crisis de los dioses y de la simbología, entonces necesitan reforzar. Por eso aparecen Tlaloc junto con Chac en varios de los edificios. Sí, los itzáes que contribuyen a la consolidación y al aspecto que tiene esta ciudad en su última época habían recorrido mucho mundo. Eran mayas chontales, se habla de una relación con los putunes, que de alguna manera eran como los fenicios de la región, habían viajado mucho, sí. Entonces probablemente también traían elementos culturales de distintos lugares, no solo de Tula, como tú comentas. Yo creo que lo más interesante es que tenemos un estilo que viene con todo un enfoque o una cuestión religiosa que no es del área maya, con personajes claramente con características de foráneos y no mayas, y que logran integrar un estilo regional de arquitectura con una forma que viene de fuera. Son un misterio los itzáes, se habla de ellos, no sabemos exactamente a dónde venían, ¿no? Entonces se habla de dos bajadas. La primera que llegó por Oriente, ¿sí? Un grupo de navegantes que llegaron a la isla de Cozumel pasaron a Polé, que sería Xcaret, y de ahí empezaron a penetrar hasta llegar a... ¿Serían mayas chontales? Es lo que se maneja. Ahí ya que logran tomar Chichén Itzá y consolidan un primer poder aquí, entonces viene la erupción, la pequeña bajada, cuando se supone que los que vienen ya son los líderes toltecas, ya grupos, ¿sí? Quizá no toda la gente tolteca, sino ciertos puestos claves, ¿no? Lo cierto es que si a partir de que ya se estacionan, se establecen aquí en Chichén Itzá, empieza en la iconografía de Chichén Itzá, que es muy rica, empiezan a verse jefes militares, cosas que antes no se veían.
Aquí estamos en el Templo de los Guerreros, donde se ve una influencia tolteca bastante clara. Es una simplificación pensar que la influencia que llega del centro de México es exclusivamente tolteca. Hay otros elementos que vienen con la cultura del centro de México y podríamos distinguirlos de distintas culturas que tienen aquí una huella. Bueno, del centro de México sí, evidentemente el chacmol, ¿no? Que es un elemento típico del centro de México. El uso de columnas, por ejemplo, que lo vemos en Tula, ¿no? Es clarísimo allá, el Palacio Quemado, las columnas que rodean al templo de Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Son elementos que, aunque los mayas ya usaban columnas, no en esta forma. Ahora, en la pintura hay también mucha influencia mixteca. Entonces, ¿hasta dónde y cómo llegó esta influencia mixteca? Eso todavía no se sabe, ¿no? Es muy clara en la costa. La pintura de la costa oriental o en Mayapán, por ejemplo, es muy mixteca. O sea que básicamente la influencia sería tolteca, sí, pero hay otros símbolos que viajan con ellos. Que viajan con ellos. Y también se habla de que con sequías y en un momento en que, si bien a lo mejor Chichén no está totalmente despoblada, pero está en un momento precario, hay sequías, también es más fácil que se acepten símbolos de otras partes porque los dioses han estado fallando un poquito. Sí, es un momento propicio, ¿no? Cuando hay dudas, cuando hay miedo, hay temor, pues uno se abraza a lo que puede. Y si el contacto con el centro de México a través de los mayas chontales había revitalizado la economía de alguna forma, pues ¿por qué no aceptar también todo el pensamiento, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, los que están allá en la parte oriental, que tienen incluso su glifo, pero muy al centro de México, su nombre. Entonces, te digo, son como nuestros guerreros de Xi'an. En cada columna tienes 4. Y viene la procesión desde el oriente, da la vuelta frente al edificio y entra y se pone enfrente de la subestructura de los guerreros. Ahí hay cautivos. Se están presentando, esa es la procesión de Entonces, guerreros. son todos los guerreros que están avanzando, ¿no? Desde el oriente para presentar a los prisioneros, que esa es una escena favorita de los mayas, ¿verdad? La vemos en Bonampak, sí, en los murales, la vemos en muchos lugares. Es una ceremonia que hacían, la humillación del cautivo. Era deshonrarlo, quitarle sus atavíos, las orejeras, sacarle sangre, arrancarle a veces las uñas, ¿no? Sangrarlo para las ofrendas, ¿no? Humillarlo, desnudarlo, ¿no? Tú que eras el gran señor, pues te humillas delante de mí, y eso exalta al señor que lo está haciendo. Ahora, suena desde la perspectiva moderna terriblemente cruel el exhibir a un personaje, quitarle las uñas, humillarlo, todo esto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los mayas no tenían guerras de ocupación y aniquilación de ciudades, ¿no? En cierta forma esto sustituía, sí, ¿no? Porque en otros lugares, por ejemplo, todas las guerras de la Edad Media van a devastadoras. Exactamente, ¿no? Aniquilar la ciudad del enemigo. En cambio, aquí era una situación terriblemente dramática y cruel, pero al mismo tiempo eso sustituía a la aniquilación del pueblo contrario. Exactamente. Ahora, ¿quién sabe cómo funcionaba? Se sabe de señores que los liberaron después, los dejaron libres otra vez, ¿no? O sea, que la humillación podía tener también una condición simbólica de decir, bueno, te quitamos las uñas, pero no te matamos, una cosa así. En algunos casos parece que eso sucedía porque hay señores que los capturaron y luego los dejaron, y hay otros casos en los que sí sacrificaron al señor.
Algunos de ellos están hablando. Sí, traen la vírgula de la palabra exactamente como es. ¿Y sabemos qué dicen? ¿Hay glifos también que acompañen? Los únicos glifos que llegan a acompañarlos a veces es el nombre del personaje, pero no con glífica maya, sino que está representado como en el centro de México. Sí. Sí, con el logograma. Bueno, la iconografía, digo, para los que no somos especialistas, esto nos parecería totalmente del centro de México, Exacto, esta el iconografía. personaje que está dentro de la serpiente emplumada, Sí. ¿sí? Totalmente. ¿No? En la vírgula de la palabra es muy centro de México, el tipo de tocados, ya no son los grandes tocados estos mayas, ahora es muy del centro de México, y la orejera también, las orejeras son del centro de México, la barra que usan en la nariz, o sea, todo el atavío es muy centro de México. Sí. Entonces es evidente, o sea, es innegable la presencia, los escudos, ¿no? Los chimales, entonces la presencia del centro de México, o sea, es innegable. Cada uno de ellos es distinto, Exacto. Luis, y ¿serían guerreros reales, representarían generales de los mayas? Sí, se piensa que sí, porque retratos de estos, de algunos de ellos se han localizado la misma representación en otros edificios. Sí, porque las primeras interpretaciones, por ejemplo, de los frisos mayas, se pensaba siempre que eran deidades, Sí. ¿no? El mundo moderno piensa que ellos eran súper religiosos y solo estaban en contacto con divinidades. Entonces, en este caso tendríamos a los 1000 generales o 800 generales y tantos de los mayas que están en una procesión. Sí, se ve que regresaron de una guerra y están haciendo la procesión, que eso nos recrea un poco lo que seguramente sucedía en las grandes plazas, ¿no? Esta procesión, trayendo a los cautivos adelante que los presentan justo frente al templo. Y lo que es interesantísimo es la sensación de movimiento que te da esto, porque es cultura que está caminando, Sí. ¿no? Se están dirigiendo hacia el oriente. Dentro de toda esta procesión hay 4 mujeres. Hay 4 guerreras. 4 mujeres guerreras con alto mando militar. Exactamente. Ay, ¿podríamos ver a alguna chica de la guerra? Ah, muy bien. Entonces esta sería una de las 4 guerreras que están localizadas aquí. Exactamente. Sí. ¿Qué tanta implicación tenían las mujeres mayas en la guerra? Bueno, no se sabe muy bien ahí de que hayan ido a guerra y demás, ¿no? Pero lo que sí tenían un papel político predominante, ¿no? Se sabe, por ejemplo, Haná Pakal, el Grande, pues él a los 8 años asumió el poder, muy pequeño, ¿no? Muy joven, entonces la mamá es la que asumió el poder junto con él, ¿no? También aquí la presencia de 4 mujeres guerreras, pues te habla de que también tenían un papel, ¿no? Dentro de la propia milicia, eso es interesante. Y en base a los atavíos, pues las jerarquías, ¿no? Y también si están hablando, ¿no? Quizá el que trae la vírgula de la palabra son los líderes dentro de esta jerarquía militar. Una voz de comando. Exacto. Es la entrada a una subestructura. Aquí estamos en una parte mucho más alta del edificio, de modo que la procesión de las pirámides llegaba, daba la vuelta y subía. Pues era todo un giro completo de movimiento. Aquí puedes ver ya más detalle, están mucho mejor preservados. Como esto quedó cubierto por la última etapa constructiva, entonces se conserva a más detalle el relieve, ¿no? Con pintura, como debieron estar todos, ¿no? Esta es la pintura original. Es pintura original, exactamente. Impresionante. Entonces los atavíos, incluso te das cuenta que llevaban pintura facial, ¿no? Estos guerreros. Que también el color es importante, iconográficamente también es un lenguaje, ¿no? El color que tiene, ¿no? Pueden relacionarlos con ciertas deidades, ¿no? Con ciertos rumbos. Las direcciones del cielo, ¿no? Así el rojo es el este. Sí. Entonces les va dando este matiz a cada uno. ¿Y esto es como una iguana o qué es aquí? No, es su arma. Es su arma. Sí, trae una especie, mira, son como navajillas de obsidiana.
Es una especie de macana y aparte trae un bastón ahí de mando, ¿no? Y este sí está ataviado como una deidad, ¿no? Este trozo de este remanente de pintura, no sé si se alcance a ver, pero es Y precioso. hay un personaje arriba, mira, pareciera como un shipe, es muy parecido a los que han hallado recientemente ahí en Templo Mayor. Si ves el rostro de frente, Sí. parece un rostro de un shipe. Y un Xipe con su boca abierta, como solía tener Xipe. Exactamente, pareciera, ¿no? Por ejemplo, mira, esta parece otra mujer, trae la falda con el, además un tejido en forma de pop, ¿no? Que es la estela, el poder. Mira el tejido. Sí. Y el atavío, ¿no? Evidentemente están retratando el vestido que tiene, el atavío que usa la persona, ¿no? Y la actitud que también, ¿no? Y son figuras también muy hieráticas en ese sentido, ¿no? Están metidos de lleno en el ritual que están llevando a cabo. Estos guerreros encabezaban la peregrinación que traía cautivos para el sacrificio. Ataviados para el combate, los jefes militares aguardaban que allá abajo los presos fueran humillados. No lejos de este lugar, en el cenote sagrado, hombres y mujeres elegidos para la muerte se hundían en el agua, adornados con oro y jade. En 1894, Edward Thompson, vicecónsul de los Estados Unidos en México, compró Chichén Itzá en la bicoca de $23.50. Ya como propietario de la zona, se dedicó a dragar el cenote sagrado en busca de joyas. Participaron buzos con escafandra como personajes de Julio Verne que tenían muy poca visibilidad bajo el agua, pero iban sacando cosas. No hizo inventario de ellos porque tenía varios patrocinadores que le habían dado dinero y no quería rendirles cuentas, de modo que no se sabe exactamente qué fue lo que salió de aquí. Tal vez podemos entender este tipo de actitud que sin duda alguna merece el nombre de saqueo, pensando en los intereses particulares con que se movían los arqueólogos de fines del siglo XIX. Sin embargo, ya entonces había una clara conciencia de formar colecciones, de integrar las piezas de una cultura antigua a un museo, y lo que hizo Thompson fue básicamente un espléndido negocio. A cambio de $23.50, se quedó con el acervo que varias generaciones de mayas habían dejado en esta boca de agua con sus sacrificios. Una de las cosas curiosas en la interpretación de los mayas es que suelen ser vistos de manera reverencial, con un temor casi sagrado o con una curiosidad trascendente.
el arqueólogo Eric Thompson pierde su famosa flema británica en un pasaje y dice que estas piedras y estos símbolos nunca podrán ser apreciados por una cultura de masas a la que le gustan las pizzas y los Beatles. La verdad es que la cultura de masas puede convivir perfectamente con los mayas y esto lo demostraron algunos años después de que Eric Thompson dijera esta frase. Los hippies que buscaron mensajes esotéricos, practicaron posiciones meditativas mayas, gimnasia maya y trataron de cargarse de energía en estas pirámides. Lo curioso es que no solemos ver a los mayas como seres comunes. No imaginamos a un maya trivial, a un maya superficial, a un maya irónico. ¿Quiénes eran los antiguos pobladores de estas tierras más allá de sus símbolos? ¿Cómo eran en tanto criaturas de carne y hueso que padecían el calor y sufrían los piquetes de los mosquitos? Algunos arqueólogos como Thompson, como Morley, pensaban que el lenguaje maya era exclusivamente pictográfico, que eran como ideogramas que se podían leer sin necesidad de pronunciar eso como palabras, ¿no? Y sabemos ahora que es una escritura que también es fonética. Entonces, me imagino que para alguien que domina la lengua maya, las piedras, los glifos, las estelas le dicen algo más. Las palabras tienen múltiples significados. Entonces, las representaciones que podemos ver de acuerdo a la forma de pensar, porque también hay una diferencia en cómo conceptualizamos la realidad, entonces es la interpretación que puede estar. Imagínate nada más el día que los mayablantes aprendan toda la técnica para descifrar los jeroglíficos, la lectura que vemos en las estelas, en los sitios, la interpretación va a cambiar, las historias van a cambiar. El conocimiento fino, las sutilezas, la ironía, los valores entendidos. Es como los albures, por ejemplo. El que sabe español y lo aprendió en una muy buena universidad del extranjero, de pronto se encuentra con el doble sentido de los mexicanos que estamos jugando con los albures y no entiende nada. Sabe español, pero no entiende. Y lo mismo podríamos pensar que en estas piedras y en las inscripciones hay dobles y hasta triples sentidos. Tenemos el primer borrador de toda nuestra historia, ¿no? La escritura maya ha sido descifrada casi en su totalidad y sin embargo preserva algunos misterios. No sabemos todavía cómo se usaban ciertos valores entendidos, la ironía, lo que puede entender y comprender alguien que es nativo de esa lengua. La versión definitiva solo va a llegar cuando la gente que habla maya sea quien lea estas piedras.
Estamos pues ante un borrador que aún espera ser descifrado. Katsinok, Katsamamok, Katsinonik, Katsilanik, Kakalolinik, Tolomna Puchupaka, Guaycapte Navetsik, Navichan, Mahabikun Winak, Hunchikop, Sikin, Kar, Tap, Che, Abak, Hul, Siguan, Kin, Tichela.